castigaron de chiquito? Levanten la mano. ¿A quién? Pero le pegaron una gran cinchaseada que todavía se acuerdan y dicen, me acuerdo de esa. Ricardo, ¿cómo fue? ¿Puedes contarnos, Ricardo? No, dice Ricardo. A ver, Marvin, ¿puedes contarnos cómo fue? Muy larga la historia. Bien, miren, si siguiera preguntando de esa gran cinchaseada, ninguno de ustedes me quiere contar. Quizás alguno hizo cosas vergonzosas. Quizás alguno hizo demasiadas cosas malas. Y por eso el papá le metió una gran cinchaseada, o la mamá. Y ahorita sonreímos, pónganme atención, ahorita sonreímos y decimos, qué barbaridad cómo era yo. Pero en ese momento, después de la cinchaseada, nuestra actitud no fue la misma actitud que ustedes tienen ahorita. Vayamos un poco más en contexto y viajemos hacia el tiempo actual. Y quiero hacer otra pregunta. ¿A quién de ustedes en este tiempo cercano le han dado un regaño, o sea, lo han regañado, pero un regaño tremendo, que hasta lo han hecho llorar y usted hasta ha querido casi que cortarse las venas? ¿Ah? Sus papás, en el trabajo. A nadie lo regañan aquí. Yo sé que están pensando, ¿y saben por qué no levantan la mano? Porque incluso esos regaños son más vergonzosos, son más tristes, esos regaños duelen más. Y si usted compara y dice, bueno, cuando estaba chiquito me pegaron, ahora ya grande mi jefe me pegó una gran regañada que yo hasta quise renunciar, en la universidad o en el colegio el profesor me indignó tanto porque hice un mal trabajo, hice algo mal, y me hicieron ver, así como en la caricatura de Pedro Picapiedra cuando estaba ante el señor Rajuela, que cada vez iba más chiquito, más chiquito, más chiquito. Ahora debo de preguntar lo siguiente. Después de ese castigo cuando estaban chiquitos, cuando le pegaron esa gran cinchaseada, o después de ese regaño ya grandes, ¿quién de ustedes salió contento y feliz a un restaurante a comprarse algo de comer o a festejar con sus amigos que los regañaron o los cinchasearon? ¿Ah? ¿Quién de ustedes lo hizo? Si alguien lo hizo, seguramente podemos pensar ahora que no fue una actitud correcta, porque los castigos y los regaños, ¿para qué sirven? Para hacernos reflexionar. Ahora, es muy difícil que nosotros podamos inmediatamente, somos castigados, inmediatamente somos regañados, podamos reflexionar y decir, es cierto, me equivoqué. Hoy vamos a ver en el mensaje una situación similar. Ahora, pero para poder ver esa situación similar en el mensaje, quiero que todos tengan en su mente otra situación. Sucede que a veces los cristianos nos alejamos del Señor. Sucede que a veces los cristianos venimos a la iglesia, pero de repente, por alguna situación o circunstancia, nos alejamos de la iglesia. Dejamos de congregarnos, ya no queremos servir, de repente ya no queremos leer la Biblia, ya ni siquiera queremos venir a 3 cultos en la semana, de repente solo venimos miércoles y domingo, de repente solo venimos sábado y domingo, de repente solo venimos a un culto del día domingo, de repente ya no servimos, de repente nuestro deseo de aprender más de la Biblia se nos quitó, de repente nuestro deseo de alabarle al Señor como le alabábamos antes, también se nos quitó. A todos nos ha pasado algo así, incluso personajes bíblicos pasan por esa situación. Recuerdo que una vez Elías, después de haber aniquilado a 400 profetas, salió huyendo de una mujer y ¿saben lo que hizo? Se fue a ocultar a una cueva y Dios tuvo misericordia de él, que eran los cuervos quienes le llevaban de comer. A eso le llamamos nosotros bajones espirituales. Es un bajón espiritual.
Hay gente que dice, hermano, es que estoy caído. No, es un bajón espiritual. Los cristianos no se caen porque se vuelven a levantar. Yo sé que usted está pensando ahorita, está diciendo, mira hermano, es que de repente yo sé que alguien se fue de la iglesia o yo me fui de la iglesia porque pasó algo terrible en la vida, quizás un vicio, quizás un problema sentimental, quizás un problema familiar, quizás Dios no me dio lo que yo esperaba, quizás yo no recibí de Dios lo que yo sentía. O mira hermano, es que en esa iglesia los líderes que estaban no me gustaban, entonces yo mejor lo que hice fue, me aparté, me fui. Hermano, es que mire, la verdad que de repente yo no sé ni cómo dejé de asistir a la iglesia, yo no sé ni cómo dejé de servir. Simplemente se me quitaron las ganas. Y nos vemos en la situación, que es una buena situación, que pasa el tiempo, y de repente alguien llega y nos dice, mira, fíjate que en la iglesia están haciendo algo. Quizás en esta o nos invitan a otra iglesia. Mira, fíjate que hay un ministerio de jóvenes que hace esto. O mira, ¿por qué no venís de nuevo a tocar con nosotros al ministerio de alabanza? O mira, vamos el domingo al culto, que hay un nuevo equipo y que integrate y vamos a jugar fútbol. Y nosotros que ya habíamos venido antes, pero habíamos bajado, nuestra llama poco a poco se fue apagando. Nosotros venimos a la iglesia y pasa algo. Curiosamente, el día que nosotros llegamos, todo el mundo está bien alegre porque nos habíamos perdido y nos reciben y nos dicen, ¿qué te habías hecho? ¿Cómo estás? Qué alegría verte, no te gusto verte, que estés aquí en el ministerio, que volvás con nosotros, que vengas de nuevo. Y usted se siente cómodo porque todo el mundo le saludó y de repente en el mensaje el Señor habla a su corazón. Y cuando el Señor habla a su corazón, usted se siente muy emocionado y dice, qué bueno, cuánto tenía de no venir y recibir la palabra del Señor y las alabanzas, y usted queda nuevamente enamorado de la obra. Yo sé que muchos, y es que casi todos, podría asegurar, hemos pasado por ese momento. Quizás unos no tuvieron que irse de la iglesia, quizás unos no dejaron su ministerio, pero han tenido bajones espirituales. Y hoy vamos a darnos cuenta cómo el pueblo de Israel se levantó de un bajón espiritual de ese tipo. Por eso y más, el mensaje ahora titulado Ternura en medio del llanto. Vamos a Nehemías capítulo 8, verso del 1 al 3. Muchachos de Connection, si me ayudan, ahí están las Biblias y ayudamos a repartir. Debajo donde está el doctor, ahí están todas las Biblias, saquémoslas. Nehemías capítulo 8. Recuerde, ternura en medio del llanto. Corramos, Cristian. Corramos, Manuel. A todos, hay que darle Biblia a todos los que puedan darles. Bien, vamos hasta el capítulo 8 de Nehemías y vamos a leer verso del 1 al 3. Y cuando lo tengan, por favor nos ponemos en pie para mayor reverencia de la palabra del Señor. Si usted busca en la Biblia, usted va a encontrar los libros de Samuel, luego los libros de Crónicas, Reyes, después va a encontrar Esdras y luego va a encontrar a Nehemías. Y vamos hasta el capítulo 8 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras
trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. 3. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Note algo, que es segunda vez que dicen de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Oremos al Señor. Buen Dios que estás en los cielos, te pedimos que abras los ojos del entendimiento, Señor, nuestros oídos, Señor, que sean abiertos también, y que sea tu sabiduría, mi Dios, quien nos permita entender lo que tú tienes para nuestros corazones. Que no vean, mi Dios, mi persona, sino que solo escuchen tus palabras. Que lo bueno se retenga y que se deseche lo malo, mi Dios. También pedirte que en tu nombre apartes toda distracción en medio nuestro para poder centrarnos, mi Dios, en los propósitos y en los objetivos que tú tienes para la vida de cada uno de los que estamos acá. En el nombre de Jesús, amén. Bien, puede sentarse. Habían pasado ya 7 meses que el pueblo de Israel había terminado la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Habían pasado ya 7 meses que el pueblo de Israel estaba viviendo nuevamente en una ciudad muy tranquila. La semana pasada vimos que Nehemías había reorganizado y había nombrado a cada quien para que cuidara, para que cantaran, para que ordenaran y para que la ciudad comenzara a vivir como antes lo vivió Israel. Recuerden que no es fácil, después de 70 años, 80 años, lejos de casa, ir y tener las mismas costumbres. Quiero que piensen cuando ustedes se han ido de su colonia. Algunos se fueron de alguna colonia en la que vivieron 5, 6, 7 años, o vivieron toda su vida. Y de repente ustedes se fueron por cualquier circunstancia de la vida y fueron a vivir a otra colonia. Al tiempo ustedes regresan por cualquier vínculo que quedó en el lugar en el cual ustedes residían antes, quizás su familia o algo. Y de repente cuando ustedes llegan, todo cambiado, algunas personas están ahí, otras no. De repente usted dice, bueno, voy a bajar a la cancha de la colonia, voy a ir a jugar otra vez. De repente ya ni le quieren dar chance de jugar, o quizás ya ni hay nadie jugando. Y usted dice, qué raro se volvió todo aquí, si cuando yo vivía aquí no era así. Ahora piense en pocos años. Ahora quiero que piense, todo un pueblo lejos, 70, 80 años lejos de su nación, lejos de su tierra, lejos de su lenguaje, lejos de su cultura. Qué difícil para estas personas llegar a habitar la ciudad y volver a ser como antes. Y más difícil es no solo para ellos, sino para sus líderes, tratar de que estas personas pudieran volver a vivir lo que en esencia la nación era. Imagínense ustedes, de repente se llevan a El Salvador 70 años, cuando regresamos, si ni así nos podemos la oración a la bandera, cuando regresemos, mucho menos. El carbonero, ay Dios, en los bailes como las cortadoras y no sé qué, San Vicente o Cojutepec, que no sé cómo es que se llama, ya ni las vamos a conocer. Pues lo mismo estaba viviendo el pueblo de Israel. Era una transición muy difícil. Imagínese usted de repente cuando llega con sus papás, quiero que entiendan bien esto para que vean la situación en la que Israel estaba. De repente usted se sienta con su papá en la playa, los dos. Imagínese esto, en una haragana o en un lugar. Y de repente su papá le dice, hey, escuchemos música. Va, pues, le dice usted. Y usted saca su teléfono y su papá saca su radio, con una perilla. Y usted se le queda viendo, chame, le dice, ¿qué es eso? O sea, y de repente no solo eso, sino que su papá le dice, pero yo voy a poner la primera canción. Y usted solo se rasca la cabeza y dice, a ver con qué va a salir este viejito, ¿verdad? Y saca una canción que usted no sabe ni quién la hizo, ¿ah? Y usted no le haya ritmo, no le haya sonido, y usted está peleando porque las agujas del reloj avancen,
y llega el turno suyo de poner la música. Y de repente llega su turno, vaya papá, hoy sí prepárate, le dice. Y usted anda a esas bocinitas, vea, portátiles que solo les conecte el cable del teléfono y su tecnología, saca su mesita de esas que se doblan y su papá se queda asombrado y dice, este bicho, ¿de dónde sacó todo eso? Porque usted solo andaba una bermuda, una playera, y de repente usted le da play a su canción y cuando ese sonido estridente envuelve los oídos de su papá, más tardó usted en poner todo, su papá en levantarse y irse, no, ese volado no me gusta. Pues la misma situación estaba viviendo el pueblo de Israel, una situación similar. Piensen, 70 años lejos de la palabra de Dios, 70 años lejos de asistir a un culto, 70 años lejos de ir y congregarse. Pero vean lo que Nehemías y Esdras habían trabajado. Poco a poco ellos comenzaron a enseñarles. Y ahora quiero que vean el verso 1. El verso 1. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Es decir, cada quien en su ciudad, en el pueblo de Israel. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Recuerdan lo que significaba la puerta de las aguas? ¿Alguien se acuerda? Si no recuerdan, yo les voy a decir. La puerta de las aguas significaba la palabra de vida que siempre permanece. Recuerdan que esa fue la única puerta que no fue destruida y que no fue reconstruida, que se mantenía, porque la palabra de Dios permanece. Entonces, el pueblo de Israel va nuevamente, se junta como un solo hombre, es decir, que todo el pueblo de Israel junto, se sientan frente a la puerta de las aguas y miren lo que le dicen a Esdras. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Ellos tenían sed de escuchar la palabra de Dios. Ellos tenían sed de volver a escuchar el decálogo, los 10 mandamientos. Ellos tenían sed de volver a escuchar las más de 600 leyes de convivencia social que el pueblo de Israel le dio a Egipto. Ellos querían volver a escuchar las historias de Abraham, querían escuchar las historias de José, querían saber del Génesis, ellos querían saber de la creación, ellos querían saber del pecado de Caín y Abel, ellos querían saber del diluvio. Y usted dice, hermano, ¿y a usted de dónde se le ocurre que ellos querían saber de todo eso? Bueno, es que mi Biblia dice que ellos querían que trajeran el libro de la ley de Moisés. Y nosotros conocemos que los libros de la ley son 5 y se llama, le decimos el Pentateuco, que es el compendio de 5 libros que escribió Moisés, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, en esos 5 libros usted encuentra muchas historias. Incluso la salida de Egipto, cuando llegaron al Sinaí y cuando le dieron las leyes, todas esas historias, cuando cruzaron el Mar Rojo, todas esas historias están ahí. Entonces, el pueblo de Israel, piensen ustedes, después de 70 años, ellos querían escuchar nuevamente lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Ellos sabían que también en esos libros se encontraba la profecía que Moisés había dado, que si ellos se volvían idólatras, iban a ser llevados por naciones al cautiverio. Ellos querían escuchar todo eso. Ahora pregunto yo, ¿por qué creen ustedes que ellos querían escuchar nuevamente todas esas cosas? Recuerden que yo les dije que tuvieran el momento en el cual nosotros hemos tenido un bajón espiritual. Precisamente por eso. Porque ellos habían tenido un bajón espiritual por el pecado que ellos habían hecho. Ellos se habían vuelto idólatras. Ellos habían adorado dioses de otras naciones. Ellos se habían metido con mujeres de otras naciones, se habían conocido los dioses de otras naciones. Y por eso Dios los había castigado y los había llevado al cautiverio. Por eso mismo Dios casi que extermina al pueblo de Israel. Entonces ellos querían volver a tener una relación con Dios. Lo querían, lo añoraban. Ellos querían sentir ese mismo sentimiento que usted tuvo cuando tuvo mucho tiempo de no venir a la iglesia y de repente usted se acercó y el pastor o algún líder se acercó y le dijo, ¡hey! ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué te has hecho? ¡Qué bueno que estés aquí!
Y usted se siente con ánimos y dice, hoy voy a escuchar el mensaje. La misma sensación tenían estas personas. Sigamos leyendo. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Sigamos al 3 de un solo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, 6 horas, imagínense. 6 horas leyendo. Es como cuando usted ve una película de las que más le gustan, que duran bastante tiempo, como Titanic. ¿A quién le gusta Titanic? Levanten la mano. No me digan que no le gusta. Si le gusta Titanic, si ustedes se ponen a llorar cuando la Rose se le muere el Jack y todo eso. Entonces, ¿cuánto dura esa película? Señores, qué fastidio tener que ver 3 horas una película. Pero nosotros, como es una película clásica, ahí estamos pegados, ni siquiera tenemos cable. No, Canal 6 estamos viendo. ¿Ah? ¿Por qué están dando Titanic? ¿Ah? En YouTube la ha puesto usted porque dice, tengo 2 días de no ver Titanic. Cada 2 días quiere ver Titanic usted. ¿Ah? Y usted siente que ha pasado un montón de tiempo. Y usted está clavado. Pues la misma sensación tenía el pueblo de Israel, que dice desde el alba, ahí por las 5 o 6 de la mañana, cuando el sol comienza a salir, hasta el mediodía, hasta las 12, hasta la 1 de la tarde, leyendo, sentados, escuchando a Esdras leer la palabra de Dios, y ellos muy atentos. ¿Sí o no que ese día que usted regresó a la iglesia, regresó al ministerio, usted quería que el culto durara más? Usted quería que el servicio durara más. Usted quería seguir sirviendo. Ojalá que en nuestra iglesia hicieran un culto en la tarde para venir de nuevo. ¿Por qué? Porque usted ha pasado mucho tiempo lejos y ha vuelto. Pues la misma sensación tenía el pueblo de Israel. Sigamos leyendo. ¿Dónde voy? Así de hombres como de mujeres y todos los que podían entender. En el 3 voy, ¿verdad? Y dice lo mismo. Desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos a lo del libro de la ley. Note algo, verso 2 y verso 3 dice los que podían entender. ¿Por qué creen ustedes que dice eso? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Carlos, ¿por qué crees que se te ocurre? Dice, si todos eran judíos, ¿por qué crees que dice que nada más a los que podían entender? Ajá, ¿qué había pasado? Tal vez ellos no tenían conocimiento de la palabra de Dios o de las leyes que les habían dejado. Muy buen punto. A ver, Nicole, ¿por qué crees que dice a los que podían entender? Christopher. ¿Qué pasa con el idioma, Christopher? Lo que ellos han dicho es muy atinado. Número 1, dice Carlos, habían personas que no conocían, estaban interesados y querían, estaban abiertos a su entendimiento. Número 2, dice Nicole, estaban lejos y querían acercarse. Pero el punto de Christopher es el punto medular. Dice Christopher, el lenguaje. Ellos hablaban otro idioma cuando vinieron de Babilonia. Ellos hablaban el arameo. Habían aprendido. Imagínense ustedes se van para Estados Unidos. Si aquí, oyendo música, andan poniendo en el Facebook frases en inglés, buscando en el Google el traductor, ahí pone, ustedes no saben ni cómo pusieron lo que pusieron, pero ustedes lo pusieron en inglés. ¿Ah? Entonces, ahora imagínense irse lejos a una nación 70, 80 años. Ellos habían aprendido el lenguaje. Imagínense, por lo menos en 70 años nacen 3 generaciones, o 2. Y esos que nacieron en el cautiverio babilónico, ¿creen ustedes que hablaban hebreo? No hablaban hebreo. Aprendieron a hablar otro idioma. Ahora, la Biblia estaba escrita en hebreo. Bueno, hermanos, son israelitas y son judíos, ¿por qué en hebreo? Bueno, porque eso viene del monte Hebrón. Ellos tenían un lenguaje, para que usted sepa. Y ese lenguaje es el que manejaba el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel había perdido ese lenguaje en el cautiverio babilónico. Por eso dice que a los que podían entender. Así que imagine usted que no eran muchos jóvenes los que estaban ahí entendiendo lo que Esdras leía, sino que eran un montón de viejitos los que estaban ahí, ¿ah? Aprendiendo. Pero bueno, sigamos, avancemos, vamos hasta el 4.
Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban, y ahí dice el nombre de otros levitas. Vayan hasta el 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. El 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió. ¿Cómo respondió el pueblo? Amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Vayan ahora hasta el 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Imagínense el pueblo, podemos imaginarnos ahora claramente al pueblo de Israel, todos sentados como chiquillos escuchando a su abuelo contar las viejas historias, ellos escuchando a Esdras, el escriba, leerles la ley. Y aquí vamos al primer punto. Y antes del primer punto quizás voy a aclarar algo. ¿Por qué creen ustedes que no era Nehemías el que había leído el Pentateuco? Marvin, ¿por qué se te ocurre? ¿Por qué no fue Nehemías? ¿Por qué fue Esdras? ¿Molina? Por eso, porque no era su trabajo. O sea, el trabajo del escriba era tener los escritos guardados. Ok. Bien, fíjense lo que hace Nehemías. La misión de Nehemías no era ir a leerles la Biblia al pueblo de Israel, era fomentar que todos tuvieran el deseo de reconstruir Jerusalén para poder nuevamente hacer la liturgia religiosa que el pueblo de Israel hacía. Una vez Nehemías hizo eso, aparece en escena este señor que ya les conté parte de su currículum, que su trabajo sí era oficiar la parte religiosa. Vamos hasta el verso 9. Cuando Dios muestra nuestros malos caminos, el primer punto del mensaje. Vean el verso 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba. Note que ahí hace la diferenciación de las funciones de cada uno de ellos. Y los levitas que hacían entender al pueblo, es decir, que ahora ya tenían traductores, porque dice que hacían entender al pueblo. Habían unos que hablaban hebreo y hablaban arameo. Ya le estaban enseñando a aquellos que solo hablaban arameo. Sigamos leyendo. Dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Les dije que el primer punto le podemos titular cuando Dios nos muestra nuestros malos caminos. Ellos habían hecho algo, y aquí debemos de entender. Cuando usted abre la Biblia, cuando usted viene y se sienta y escucha la palabra de Dios, Dios hace algo en usted. Cuando usted viene y canta una alabanza, Dios hace algo a través de la música en usted. Lo mismo que hizo en el pueblo. ¿Saben por qué lloraban? ¿Saben por qué estaban tristes? Porque se habían dado cuenta que todo lo que habían pasado era su propia culpa. Que todo lo que habían sufrido de irse al cautiverio babilónico, después de haber conquistado una tierra grande como la de Canaán, después de haber encontrado ese tesoro de tierra que Dios les había prometido, ¿por qué Dios los sacó? Ellos se dieron cuenta que habían hecho algo mal. Y esa misma sensación nos pasa a nosotros cuando venimos al culto. De repente tú tienes mucho tiempo de no tener una relación buena con Dios. Y no hablo de aquellos que se han ido de la iglesia. Hablo de mi persona y de algunos de ustedes quizás que se identifican y dicen: bueno, tenía varios cultos de no adorar al Señor como lo hice ahora. ¿Saben por qué? Porque Dios está ministrando. Porque cuando tú abres la palabra de Dios, Dios te ministra. Y Dios te dice: no tenés que fornicar. Mira, lo que estás haciendo es malo. No tenés que adulterar. Lo que estás haciendo es malo. Mira, no tenés que estar fumando. Lo que estás haciendo es malo. ¿Saben qué pasó con las personas que pusimos al frente? Tenían los ojos vendados. Y como tenían los ojos vendados, ellos escogieron
por sus sentidos, por sus sensaciones, por su sentido común. Dicen, lo que primero escogimos. Yo hubiera querido que por lo menos uno me dijera, es que yo vi una pelota, imaginé que a este le gustaba la pelota. Pero no, fuimos tan rústicos, y yo hubiera hecho lo mismo o peor que ellos si me hubieran vendado a mí, que dijimos lo que se nos ocurrió primero. ¿Sabes qué es lo que pasa cuando tú te alejas de Dios? Pones tu vida en manos de personas que tienen los ojos vendados. Si no es que tú mismo vuelves a poner un velo en tus ojos. Recuerden que les conté que el cautiverio era una treta de Satanás para borrar al pueblo de Israel, para borrarles a ellos el amor hacia Dios, para borrarles a ellos que ellos eran el pueblo escogido por Dios. Pues ¿sabes qué? Satanás quiere hacer lo mismo contigo. Te has alejado de la iglesia, te has alejado del servicio, te has alejado de tu relación con Dios, de leer la Biblia, de cantarle al Señor, de venir y servirle, de formar parte de un ministerio. O lo estás haciendo sin ánimo. ¿Sabes por qué? Porque Satanás ha vuelto a poner la venda en tus ojos, y Satanás no quiere que sepas que Dios te ama. Satanás no quiere que sepas que Dios está interesado en ti. Pero en buena hora el mensaje llega a tiempo, porque podemos darnos cuenta en el verso 9 que la Biblia se ha abierto y aquí la estamos estudiando juntos. Ahora, el punto es, ¿por qué llorar? ¿Por qué sentirnos tristes? Alégrate, porque Jesucristo dio su vida por ti y por mí, y Él ya pagó tus pecados. Lo único que tienes que hacer es reconocer y convertirte de tus malos caminos. El pueblo de Israel lo estaba haciendo, ya se van a dar cuenta. Ahora, debo de reparar en otro punto en este mismo verso 9, y es que Nehemías fue usado por Dios. Nehemías no se molestó porque Dios dijo, mira, vos no vas a leer la Biblia, mira, vos no vas a leer el Pentateuco, lo va a hacer Esdras. Nehemías no se enojó. Nehemías sabía que su trabajo era uno, y él lo cumplió a cabalidad. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos que el Señor nos ha llamado a un ministerio? Sabemos que el Señor está tocando nuestros corazones que nos bauticemos. Sabemos que el Señor está tocando nuestros corazones que le recibamos, que aceptemos al Señor. Y nosotros seguimos necios. ¿Sabes? Nehemías no nos da ese ejemplo. ¿Sabes lo que nos dice Nehemías? Si a barrer la iglesia te han llamado, anda y hacelo con gusto. Si a tocar un instrumento te ha llamado el Señor, anda y hacelo con gusto. Si a poner las letras, si a servir en conexión, si a servir en mayordomía, si a servir en el fútbol, en lo que sea, hacelo con gusto. Pero ya basta de estar ahí sentado calentando las bancas. Yo no creo que el Señor te haya llamado a ser sustituto de alguien. Dios no llama sustitutos. Dios no llama bancas. Eso no lo hace Dios. Dios entrena gente, Dios prepara gente. Hay gente, servidores que están acá, que van para un programa especial. ¿Saben por qué van? Porque Dios los quiere preparar. ¿Porque son buenos? No, porque necesitan más preparación. Por eso. ¿Saben por qué gente se mete al seminario de teología? Porque necesitan preparación, porque Dios los ha llamado. Pero ya basta de estar ahí. Tienes 20, 30 años de venir a la iglesia, tienes más años de los que tienes de vida de asistir a esta iglesia, pero no quieres involucrarte, no quieres formar parte, no quieres atender el llamado de Dios. Nehemías nos da un claro ejemplo. A él no le importó que él ya no tuviera el protagonismo que tenía antes. Él cumplió su misión y la terminó. Pocos hombres logran terminar sus misiones delante de Dios. ¿De qué tipo de hombre eres tú? ¿De los que dejan las cosas a medias? ¿De los que tiraron su ministerio? ¿De los que ya no leen la Biblia? ¿De los que ya no tienen altar familiar porque mi esposa o mi mamá se duerme temprano porque ya nadie quiere leer la Biblia? Es que mis amigos no van el miércoles a la iglesia, mejor yo ya no voy. ¿Qué tipo de cristiano eres? Tercer punto, vayan hasta el verso 10. El perdón y renovación de Dios hace que nuestras vidas dé frutos. Vean el verso 10. Luego les dijo, miren, después de que estaban tristes y que habían llorado, lo que les dice Esdras: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es de nuestro Señor, es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No estemos tristes, alegrémonos, cambiemos ese rostro y digamos, bueno,
el mensaje es claro, el Señor me ha dicho, es cierto que le fallé, el Señor me ha dicho, es cierto, me porté mal, el Señor me ha dicho, es cierto, estaba lejos de ti, Señor, mi corazón estaba lejos de lo que tú querías para mí, pero hoy, ¿qué debo de hacer? Debo de alegrarme. ¿Saben lo que hizo el pueblo de Israel? Y ustedes dicen, mira hermano, es cierto, comieron, bebieron, pero ¿por qué les van a dar a los demás? Es que usted no puede interpretar el amor de Dios de otra forma. Cuando usted viene y el Señor renueva su vida, cuando el Señor perdona sus pecados, usted inmediatamente le quiere decir a aquel que usted sabe que también es pecador, que Dios le perdonó y también puede perdonarle. ¿Saben por qué hay un equipo ahora apoyando a un amigo que se va a bautizar? Porque ellos ya se bautizaron y el otro no, y quieren que él conozca de las maravillas de Dios. ¿Saben por qué hay ministerios que todos los viernes están pensando hacer locuras? Ya sea aquí en 100 días, con las mujeres en Amén, en Conexión o las tribus que estudian la Biblia. ¿Saben por qué? Porque un día nosotros necesitamos y hoy queremos transformar eso y dárselo a los que lo necesitan para que ellos entiendan el amor de Dios. Así que si tú eres de aquellos que ya entendió el amor de Dios y que estás aquí sirviendo, pero no lo estás poniendo en práctica, no estás dando a tus vecinos, a tus familiares, no estás llevando la palabra, perdóname, pero tampoco sirve de nada que el Señor te haya dado libertad, porque entonces tú no estás llevando la palabra de Dios. Entonces Nehemías y Esdras nos llaman ahora a que comencemos a hacer evangelismo, que presentemos las buenas nuevas. Y evangelizar no solo significa ganar almas, significa enseñarle a la gente a servir, decirle a la gente que es necesario que se bautice, que vayan al seminario de teología, que se metan en algún ministerio. Todo eso significa las buenas nuevas. Muchachos, las buenas nuevas que Jesús trajo es que nuestra vida vieja pasó y ahora podemos vivir libres porque le amamos a Él. Cuarto y último punto, vayan hasta el verso 13. Lo que nos corresponde hacer con la palabra de Dios. Verso 13. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Cuando nosotros entendimos que estábamos en un mal camino y decidimos arrepentirnos de ese mal camino, cuando nosotros volvimos a la casa del Señor, comenzamos a servir nuevamente. Cuando nosotros dijimos, es momento de aceptar a Cristo, es momento de bautizarme, hoy debo de hacerlo. ¿Qué es el último paso que nos llama Nehemías? Mira, Dios no solo quiere regañarte, dice Nehemías y Esdras. Dios te quiere dar algo más, pero debes disponer en tu corazón. Debemos de sentarnos a estudiar la palabra de Dios. Joven, no basta que vengas al culto. No basta con que formes parte de un ministerio. No basta con que puedas tocar un instrumento. No basta con que tengas un equipo de fútbol. No basta con eso. Tenés que ir y abrir la Biblia y comenzar a estudiarla. Dice que las cabezas de la familia se reunieron y fueron a decirle a Esdras, mira, queremos entender, enséñanos. ¿Cuántos de ustedes están acá y nunca se han acercado a preguntar, mira hermano, qué significaba este verso? ¿Sabes por qué? Porque no te interesa la Biblia. Y si no te interesa la Biblia, voy a cerrar mi Biblia y voy a decirte lo siguiente. Vas a poner tu vida en manos de personas que tengan sus vendas. Y seguramente lo que van a escoger para ti no va a ser muy bueno. Pero quizás pase el caso del que le dio el libro. Sí, es cierto. Hay muchos que en la universidad, en vez de hacerse inteligentes, se hacen burros de tanto que se meten, porque terminan evitando a Dios. Terminan poniendo a Dios como último lugar. Es cierto, quizás alguien te consiga un buen trabajo, pero ¿sabes lo que va a pasar? Ese buen trabajo te va a alejar de la iglesia, te va a alejar de venir a servir al Señor. Así que yo no creo, por lo que mi Biblia me cuenta, que el Señor quiera eso para mí. Yo no creo que mi Biblia quiere que yo ponga mi vida en manos de personas que tienen vendas en los ojos, o incluso yo no creo que Dios quiera que yo siga con una venda en mis ojos. Dios quiere que yo viva una vida de libertad, que viva una vida plena, que pueda tener una relación con Él. ¿Cómo es posible
que Dios nos ha dado tantas cosas y nosotros no querramos tener una relación con Él. Inclinemos nuestros rostros y oremos.